Aquí está. Esta es la talla que buscaba, esculpida por el cienfueguero Era Barceló en 1939. Se exhibe aquí en el Museo de las Artes Palacio Ferrer. Y según me dicen, esta cabeza de Martí, por vez primera, mira la cabeza de Cucalambé, talla en ébano del propio artista, pero en 1942. Sin duda, son obras de excelente factura. Gubias, formones y tallas de Era Barceló. Nacido en Cienfuegos el 21 de enero de 1910, con las primeras luces a las que abría el siglo XX, Magdaleno Era y Juana Barceló se convirtieron en padres. Le pondrán Carlos Miguel, y sí, fue un niño inquieto que, cuchilla en mano, daba formas a los pequeños trozos de madera que encontraba a su paso. Este niño necesita un maestro de artes, reclama doña Juana a Magdaleno. Cercano a la década de 1920 llega a Cienfuegos el autor de esta pintura, el asturiano Adolfo Meana. Estaba por Texas justamente y en su juventud había emigrado a México, pero a raíz de la guerra en México, del estallido de la guerra, tiene que emigrar a los Estados Unidos y se radica en Texas. A diferencia de sus trabajos de pintura que no pudo hacer como él quería en la península, pues en América pinta bastante, abre academia y es el periodo en que un paisano asturiano lo invita a que venga a Cienfuegos como padrino de su boda. Cuando él llega, se preguntaba que algo le llamaba la atención y no justamente era el comercio mayoritariamente en manos de asturianos, de paisanos como él, sino que lo que le llamaba la atención constantemente se preguntaba ¿qué sería? ¿Qué sería? Incluso el propio poeta asturiano Alfonso Camín decía que la ciudad de Cienfuegos olía a puerto, olía a azúcar y olía a mujeres. Pero esto no era lo que le llamaba la atención, hasta que, estando en una procesión mariana, aquí en la zona de la plaza, pues la naturaleza, Madre Natura, le regala una puesta de sol tremenda, con matices rojos y dorados, y ese día él descubre que verdaderamente lo que le llamaba la atención de Cienfuegos era la luz. Y esta luz es la que justamente logra atrapar en ese cuadro, en esa procesión que pintó días después. Adolfo Meana pasa buen tiempo en Cienfuegos pintando. Siempre comparó la posibilidad que le dio esta ciudad, la luz que le regaló, para pintar con los trabajos que pasó en su natal Gijón o en el propio Madrid, donde daba cabezazos para sobrevivir con el trabajo obrero. Recordaba que solamente en las noches o los fines de semana podía hacerse de sus lienzos, pinceles y pintura para lograr algún encargo. Fundamentalmente se iba a las praderas a atrapar en sus lienzos escenas campestres y alguna que otra vez logró algún encargo de un rostro. Por eso aprovecha su estancia en Cienfuegos para ganar un poco más de dinero e instruir a un grupo de muchachos que estaban deseosos y necesitados de conocer un poquito más de arte. Y abre una academia temporal en el tiempo que está por acá y enseña a esos muchachos. Creemos que en las artes plásticas de Cienfuegos le debe también la impronta y la huella que dejó Adolfo Meana, este asturiano que está un tiempo en Cienfuegos y abre academia, y pudiéramos exhibir muchos nombres, pero entre ellos mencionamos el caso de Mateo Torriente Becker, del gran Juan David que despuntó en la caricatura y del escultor Carlos Miguel Era Barceló, que es el caso que nos ocupa en esta jornada. Meana solo instruyó a Era en dibujo y uso de los colores, pero el muchacho, a fuerza de tallar sus pequeñas figuras, logró perfeccionar su técnica de labrar la madera. A través de exposiciones escolares, el alcalde de la ciudad, Pedro Antonio Aragonés, conoce de las habilidades del muchacho y se propone patrocinar sus estudios en la Academia de Bellas Artes San Alejandro por un periodo de 3 años. Como se ha dicho, gracias al padrinazgo de Pedro Antonio Aragonés, alcalde de Cienfuegos, dueño de un periódico, pues el artista Era Barceló, autor de esta talla directa en madera, logra abrirse paso en San Alejandro. Destaca por sus tallas en madera y es importante reconocer el criterio que tiene de él el crítico de arte Luis de Soto y Sagarra. Español también, era muy acérrimo en sus críticas con todos los muchachos nuevos y también con los consagrados, con las exposiciones, pero dice de Era Barceló
que su obra estatuaria destacaba por trabajar con maderas cubanas. Como creador, concurrió a varios salones y exposiciones colectivas, logrando comentarios favorables, en especial los del crítico de artes plásticas Luis de Soto y Sagarra. Hoy día, su obra escultórica en madera y piedra ornamentan escuelas, corporaciones fraternales como este Martí de 1968 para la logia Orfelos de Rodas. Además, esculturas emplazadas en parques y cementerios de varias poblaciones del país, o esta cabeza de Arquímedes Pous Vives, que formó parte de un conjunto escultórico en el Parque Martí y desde finales de la década de 1970 se trasladó a uno de sus patios interiores. Carlos Miguel Hera Barceló se nos revela como un martiano empedernido. Son muchas las obras que él hace de Martí. Anterior a esta, de 1939, tenemos el Martí, que se conserva en el aula magna de la Academia Naval de Mariel, que es de 1937. Pero esta talla en madera en específico está llena de simbolismo. Si estamos al tanto que la madera con la que él trabaja, este Martí, esta talla directa, es justamente el dagame, una de las maderas preciosas cubanas. Existen muy pocas tallas en el país en esta madera y bueno, está llena de simbolismo porque justamente por Eusebio Leal, durante la inauguración en 2018 de la estatua, de la réplica de la estatua ecuestre o de Martí en el Parque 13 de Marzo, descubrimos que Martí cae, con sus palabras, cae justamente frente a un árbol de dagame. Sobre el suelo ensangrentado, a la vista del dagame, que es la flor más amada de las abejas, a la vista de un anoncillo y un fustete, cae, vestido inusualmente, roto el corazón, roto los labios de los cuales habían surgido versos y palabras que conmovieron a los corazones más endurecidos. En la edición de la revista Bohemia del 18 de mayo de 1953, Samuel Feijó publica el fotorreportaje Martí en Rosas Blancas sobre el culto al más humilde de los cubanos y con el que menos este país era condescendiente. Además, refiere los falsos cultos para honrar su ideario en lugar de construirse y reparar las escuelas cienfuegueras. En un punto del trabajo, Feijó plantea sus discrepancias con la escultura monumental del Martí del Parque Crucense. Por la investigadora y artista de las artes plásticas Marisol Fernández, hemos conocido que Virgilio Villanueva, el dueño de la emisora CMHK de Cruces, que fue un mecenas de muchos artistas, porque no solamente él tenía su emisora para transmitir, sino que ahí importantes artistas grabaron discos como El Aragón y otros tantos se dieron a conocer en esta emisora, pues él conocía de que en Cruces había un bloque tremendo de mármol de Carrara y encarga a Hera Barceló que esculpiera una figura de Martí de ese tamaño del bloque para el Parque de Cruces. Hasta ese momento el Parque de Cruces contaba con un busto pequeño de Martí y bueno, según Marisol nos cuenta, ella era muy niña pero le contaba a sus abuelos que logran trasladar ese bloque de mármol para un local aledaño a la cafetería, dulcería que existía en la calle Pepe Alemán y Heredia, ahí en la esquina, frente al parque. Y ahí estuvo por mucho tiempo tallando, una talla en directa, pero en mármol, esta figura de Martí. A ella contribuyeron no solamente Virgilio Villanueva, que era el dueño de la emisora CMHK de Cruces, sino también otros comerciantes y el pueblo que donaba dinero para sufragar, digamos, las meriendas, la alimentación de Hera, que pasó mucho tiempo tallando esta pieza de Martí de cuerpo entero. Es una pieza monumental, tal vez la mayor que conocemos de Hera Barceló, y justamente está en el parque del municipio de Cruces. Para mí es un Martí diferente, un Martí simbólico que llena de regocijo a los crucenses y también de hermosura al Parque de Cruces, amén del criterio que pueda tener una persona tan significativa para la cultura cubana como Samuel Feijó, pero yo particularmente difiero de este criterio, que es una figura fea, sencillamente es una figura diferente, no siempre podemos tener una representación exacta, perfecta,
y sí, sencillamente también puede responder al estilo que imperaba en la época, que es el Art Deco, que las figuras alargadas, geometrizantes, pero bueno, no soy experto en arte, sencillamente puedo decir que para mí y para Cruces, este martí tallado, este martí monumental tallado en mármol de Carrara, fue un reto para Carlos Miguel Hera Barceló, y es realmente un regocijo saber que por toda Cuba y también por Cienfuegos diseminó obras del más universal de todos los cubanos. Sin dudas, la obra escultórica del artista cienfueguero destaca por reverenciar mediante tallas directas el martillo de los cubanos. Y como apuntó el señor Sagarra, el más acérrimo de los críticos de arte de su tiempo, nadie como Hera Barceló. Lograron con madera cubana una estatuaria sin precedentes ni comparación.